ya estamos aquí con la presencia del politólogo Gustavo Marangoni para analizar los hechos más destacados en materia económica y política de estos últimos días. Gustavo, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muchas gracias por invitarme. Gracias a vos por estar una vez más aquí. Y hablábamos, ¿no?, en el primer bloque de que esta semana se despejó por el momento la amenaza de default. El gobierno de la provincia de Buenos Aires decidió hacer frente al pago del bono, cuyo justamente pago no pudo posponer debido a que no consiguió la adhesión del 75% de los acreedores. ¿Cómo viste, Gustavo, esta saga? ¿Crees que va a tener alguna incidencia, algún impacto en la negociación de la reestructuración de la deuda pública nacional? Me parece que permite un testeo porque en realidad coexistió con el intento de, digamos así, de reperfilar también el gobierno nacional una deuda de 1.600 millones de dólares con un 10% de aceptación. Mencionábamos recién justamente el canje del bono dual. Sí. ¿Qué te señalan, me parece, los dos elementos juntos? Que esto va a ser difícil. Sin lugar a dudas. Y cuando en el caso de la provincia de Buenos Aires vos elegís el juego de la gallina, bueno, el juego de la gallina justamente supone a ver cuál de los dos persevera y cuál cede primero. Y el que cede, justamente, ¿no?, de ahí viene el nombre del juego. Claro. Con lo cual, de alguna manera, te está mostrando que hay una posición bastante firme de parte de los acreedores y, bueno, yo señalo lo mismo que vos. Lo importante es que no se perseveró en un error, es decir, el peor mal hubiese sido caer en default, indudablemente. Se intentó una renegociación, por el momento no anduvo. Y estos dos elementos hay que analizarlos en un contexto del viaje del presidente Alberto Fernández en Europa. Quizás lo que pueda visualizarse es que lo que está intentando ahora el presidente es conseguir los apoyos individuales de los miembros europeos del fondo para después con eso ir a Trump y decirle necesitamos el apoyo del fondo y con el apoyo del fondo ir a los bonistas y decirles renegociemos. Cuando a priori se había esbozado que iba a ser distinto, que se iba a empezar por los bonistas y se iba a terminar en el fondo porque por cronograma de pagos lo del fondo era 22-23, entonces podía esperar y la idea era ir independiente del organismo multilateral. Ahora, esto va a ser mucho ensayo y error. Hoy, Gustavo, también hubo declaraciones importantes del Papa Francisco, ¿no?, en relación al tema de la reestructuración de la deuda de los países emergentes, ¿no? Sí, bueno, es un poder moral que seguramente algún tipo de influencia puede tener. Un discurso igual que dio frente a la directora gerente del Fondo Monetario, ¿no?, y también al ministro de Economía de Argentina. Sí, de todas maneras creo, digamos, no creo que reste, digamos, está bien, bienvenido sea, pero yo le pondría más énfasis a las otras reuniones, España, Francia, Alemania, fundamentalmente la reunión con Merkel, y lo que pueda pasar después con los Estados Unidos, porque creo que de ahí puede venir un respaldo para una situación que de alguna manera ya te deja ver las cartas, porque lo que pasó con los bonistas a nivel local, es decir, bueno, cuanto más ambiciosos se hacen los descuentos, más dura va a ser la respuesta. Te voy a hacer justamente una pregunta difícil. ¿Crees que se puede lograr algún tipo de arreglo sin antes entrar en default? Bueno, uno desearía que sí, para tratar de que la cuestión sea más amigable, pero hoy no podés descartar ningún escenario. De todas maneras, me parece que la actitud del gobernador de la provincia de Buenos Aires y el mensaje permanente que da Guzmán irían en el sentido de evitar esa alternativa. Veremos si la realidad objetiva lo permite. Gustavo, recuerdo hace algunos meses cuando atábamos la realidad de los ciudadanos a ese resultado eleccionario y a qué pasara una vez que asumiera el nuevo gobierno. Bueno, ahora estamos muy pendientes de esta renegociación, bueno, lo que suceda finalmente con la cuestión de la deuda. En mientras tanto, ¿cómo evalúas vos lo que le está pasando a la sociedad argentina en el aspecto económico fundamentalmente? Está muy bien la pregunta porque yo creo que el gobierno está tomando el tema de la deuda, tanto a nivel nacional como provincial, como exclusivo y casi excluyente.
pero los otros temas están. Sin lugar a Digamos, dudas. hemos conocido la recaudación de enero, el nivel de actividad, la inflación que tampoco, digamos, va a dar muy buenas noticias. Entonces el punto es cómo sabiendo que la deuda tiene una característica agonal, porque evidentemente va a influir sobre todo lo demás, pero lo demás existe. Y me parece que vas a tener que ir abriendo el espectro. ¿Por qué? Porque la principal promesa, a mi criterio, de Alberto Fernández, candidato, fue volver a encender la economía. Así como en su momento la de Macri fue los brotes verdes, o la lluvia de inversiones, para ser más estructural en el mensaje, acá fue voy a encender la economía. Entonces, bueno, obviamente todavía hay un plazo de gracia por un gobierno que recién empieza, etcétera. Pero yo diría que había un viejo chiste en la antigua Unión Soviética que decía que un secretario que recién asumía del Partido Comunista recibía 2 sobres de su predecesor. Y decía usar en el caso de la primera crisis y decía usar en el caso de la segunda crisis. Así que asume este nuevo secretario de la Unión Soviética y a los 2 o 3 años tiene una crisis muy severa, abre el primer sobre y dice échele toda la culpa al gobierno anterior. Hace eso y pasa la crisis. Cuando tiene otra crisis, abre el segundo sobre y dice escriba 2 sobres como el que recibió. Lo que señalo es no podés estar todo el tiempo. Y no, sin lugar a dudas. ¿no? Y entrar en default va necesariamente, uno pensaría que sí, pero digo, desde tu análisis político y económico, va necesariamente en contra de encender esa economía. Sí, absolutamente. O sea que, no. Salvo que... No, a ver, te lo pregunto porque uno piensa que es de esa manera, pero dice, bueno, absolutamente. Entonces, categórico. Que se reestructure y allí tal vez... Categórico. Mira, digamos, ya tenemos muchos problemas como para sumar adicionalmente un default, salvo que vos me digas, es amigable, está consensuado, pero planteado con lo que trae el imaginario argentino de default, que es no te pago y la tiramos a largar, me parece que tendría efectos muy perjudiciales sobre la economía, más de lo que ya estamos. Justamente en relación a esto que vos señalás, ¿no? De que el gobierno se está concentrando excesivamente en el tema de la reestructuración de la deuda, en las últimas semanas hubo señales de que al gobierno le está costando recuperar la confianza o ganar la confianza de los inversores, de los ahorristas. Mencionamos algunos temas hoy, por ejemplo, la caída de los depósitos en dólares en el mes de enero, la suba del dólar en el mercado paralelo. ¿En qué crees que está fallando justamente esta gestión? Mira, a lo mejor es muy temprano para señalar fallas. Yo sí podría decir una cosa, que desde agosto uno podía decir, observando el mapa político, que el Frente de Todos se veía como un claro ganador. Y a lo mejor estamos en febrero y todavía hay decisiones, inclusive de carácter instrumental y administrativo, que no se tomaron. Entonces uno diría ahí, bueno, hay una administración del tiempo bastante peculiar. Eso por un lado. Por el otro, en el caso de la provincia de Buenos Aires, me parece que la inercia de Axel Kicillof lo lleva a posicionarse más como gobernador y ministro de Economía a la vez. Creo que después de la experiencia de esta semana debiera delegar algunos temas. A lo mejor no había necesidad que sea el gobernador el que anuncie la no resolución de la medida tal como él lo esperaba. Me parece que siempre jugar a patear el córner y cabecear es como el ideal de todos, pero la física del fútbol implica que es muy difícil, ¿no? ¿Y qué balance hace ese, Gustavo, de la gira que hizo el presidente por Europa? Y creo que es lo positivo de esta semana para el oficialismo. Digamos, las dos noticias combinadas de provincia y de deuda de nación no fueron buenas, claramente. No se puede disfrazar lo que no es. Bueno no fue. ¿Qué fue bueno? Los respaldos que recogió el presidente Fernández, que se suponía en el imaginario de las elecciones que era el que iba a aislarlo del mundo, etcétera, y eso no sucedió. Y en concreto, esa foto con Merkel, esa foto con Macron, ¿qué significa? Porque uno dice, sí, respaldo, pero... Muy bien, porque en general es cierto que de las reuniones siempre uno se lleva como promesas positivas, etcétera. Bueno, justamente lo que habrá que ver es si de acá a marzo o abril esos integrantes del fondo o el fondo como institución le hace un guiño más formal o informal a los acreedores para decir, a ver, nosotros queremos acompañar este proceso de reestructuración rápido y bien. Mientras tanto, a ver, ¿es mejor recoger sonrisas y buenas declaraciones? Sí, por supuesto. Le falta la segunda parte. Veremos cuántos pares son 3 botas muy prontito, en marzo. Porque el deadline lo puso el propio gobierno, 31 de marzo, y sabemos que hasta mayo hay recursos de los famosos 4.700 millones de dólares de la letra intransferible del Banco Central. Cuando eso se agote,
esperemos que ya las cosas estén más avanzadas. Muchas gracias, Gustavo. Cerramos así este bloque con el análisis de Gustavo Marangoni. Nos reencontramos en los próximos días aquí en Metro.